El locutorio, la historia de la semana. Entrevista, yo toma uno. Presentado por Semana y www.ellocutorio.com. Conduce Alex Pinilla, @PiniJet. No todos los días uno tiene la oportunidad de hablar frente a frente con una persona o conocer a una persona que ha hecho llorar a millones de colombianos. ¿Estás consciente, Willan, que ha hecho llorar a millones de colombianos? De alegría. Pues sí, Alex, es la verdad y lo siento a medida que pase el tiempo con mayor frecuencia, en la medida en que la gente me ve y dice, ¿cierto que usted fue el que hizo esta transmisión del 1-1? ¿Cierto que usted vivió el 5-0? Y empiezan a recordar esos momentos que están grabados en la memoria no solamente de uno, sino de todos los colombianos. Muy emocionante. Todos tenemos una anécdota en ese momento. Yo me acuerdo que yo estaba en mi casa, que yo veía todo. Por ejemplo, yo me acuerdo en ese momento, seguramente muchos tienen esa historia, pero me uno a ella del 1-1. Yo apagué el televisor en el 0-1 de Alemania, con mi papá, mi hermano, todos ahí en Armenia, me acuerdo, en la casa. Y nos paramos y dijimos, bueno, otra vez pasó lo que tiene que pasar. Faltaron 5 para el peso. Y mi papá, pues préndalo otra vez. Ya, préndalo como para... Sí, igual, para terminar, igual. Cuando Leonel con la pelota. Oh, Dios mío. Y me acuerdo muy bien que el techo de mi casa era como un techo como, no de drywall, sino como... ¿Eso qué material? Era como tablita, pero era una falsa tabla. O sea, se podía alzar. Cuando el gol de Colombia, pues levanta a mi papá y le pega el puño, levanta el techo. Era increíble. Y todo eso acompañado de una voz. Todo acompañado de... ¿Alguna vez qué historia le han contado alrededor de ese gol, de ese momento tan emotivo para el deporte, para la vida de un colombiano? Yo creo que a muchas personas y familias particularmente les pasó lo que te pasó a ti y a tu papi, porque era muy difícil que en el minuto 45 Libarski nos hace un gol después de que jugáramos uno de los mejores partidos de la historia nuestra. Sí. Y nosotros no teníamos sino el tiempo de descuento que nos diera el árbitro. Y la verdad es que los alemanes seguían atacando, más buscando el segundo que nosotros intentando empatar. El empate nos daba paso a octavos de final. Y mencionas perfectamente a Leonel Álvarez porque es el que comienza la jugada que termina en el gol de Rincón. Y yo sigo como con esa actitud de... Sí se puede, ánimo, sí, vamos. Sí, es que siempre. Sí se puede, estamos jugando bien. Leonel, el gol de Férico, se abre el bendito Fajardo, 3/4 de campo, arranca desde el fondo, el pibe Valderrama recibe la pelota, se abre el Rincón, viene el Rincón. Atención, viene Dios, es colombiano. Y para Marcos, golazo. Qué momento tan impresionante, eso parece que no estuviera sucediendo. Pero ¿qué es esto, Dios mío? Y en efecto, por el medio de las golas de Bodo Illnes, del arquero alemán, se va esa pelota. Después Rincón nos confesó que él no se imaginó que fuera por debajo. Él no sabe cómo hizo ese gol. Él no sabe cómo le pegó. No sabe cómo le pegó. Y nosotros, minuto 47, empata Colombia al campeón del mundo. En ese momento que Alemania termina siendo el campeón del mundo. En un partido que de verdad yo creo que conservamos, pues no me imaginé que lo hubieras vivido porque eres muy joven, pero... No, te voy a decir, tú eras mi narrador favorito. Yo creo que todos los que nos metimos a la radio tenemos un narrador favorito. Para mi gusto no hay un narrador en Colombia que genere todo ese sentimiento y esa agrupación, esa tribu alrededor de la esperanza que también transmitías en ese momento. Sí. O sea, el único que tenía esperanza del empate de Colombia era William Vinasco. O sea, incluso me daba como... O sea, William tiene demasiada fe, el narrador colombiano, pero eso era lo impregnado, porque se sentaba uno y era un momento de alegría en tantas cosas que nos han pasado a los colombianos y esos 90 minutos se suspendía por un momento muchas cosas y era una voz de esperanza, lo que hace un partido, lo que hace una voz, lo que hace un narrador. En ese momento, o cuando tú has narrado, ¿cómo manejabas eso? Como esa emoción versus como el estar presente en el partido y describir lo que está pasando. Yo tuve la fortuna, Alex, de haber sido el locutor comercial de los narradores más destacados de la época.
Sergio Ramírez, Pastor Londoño, Marco Antonio Bustos, el campeón Carlos Arturo Rueda, unos narradores que de verdad hicieron historia en nuestro país. Y yo creo que el deseo y la ilusión mía de llegar a donde estaban ellos me permitía como estudiarlos, aprender un poco su estilo, sus frases, su disciplina. Y sin embargo, cuando cogí el micrófono, cuando estaba al frente de una cámara, sin querer me dejaba llevar por la emoción del hincha. Y entonces terminé yo olvidándome de esas clases de narración y convirtiéndome en un hincha más frente al micrófono. Y terminé transmitiendo en televisión dentro de un estilo poco ortodoxo, porque la transmisión era muy diferente. En televisión era Willington, Gareca, Gareca, avanza punta derecha, Cabaña, remata al marco, gol. Sí. Y era más o menos el estilo tradicional. Y llego yo con una velocidad mayor, implementando una serie de muletillas o de trucos que me permitían, como transmitíamos inicialmente lejos de una pantalla, de un televisor, y era muy difícil distinguir a los jugadores, entonces empecé a utilizar una serie de frases que me permitieron rellenar la transmisión para que no perdiera ritmo, que bueno que están con nosotros, no me diga más, mucho toque de aquello, nada, esta noche no me esperé en la casa, final, no más. Bueno, una serie de frases que me permitían irme como acomodando para que la transmisión no perdiera ritmo. Y además era una época dorada de la música alegre nuestra. Claro, entonces empecé a meterle música. O sea, William no solo le está metiendo frases, sino que ahora está metiendo la pollera colorada, sí. No sé qué le está metiendo a eso. Pero tú eras el que decía, necesito música, necesito ritmo. Y coincidencialmente resulta que metía yo la música y empezaba Colombia como si estuviera Colombia sintiendo la música. Póngame la música, suena Colombia. No, y empezaba, no sé, se volvió una doctrina, eso todo el mundo empezó a sentirla, y aquí la gente, si lo recuerdas, los oyentes le quitaban el volumen a la televisión para oír la emoción del narrador de la radio. Claro. Entonces yo llevé esa emoción a la televisión y la gente empezó a escuchar el audio de la televisión. Lógicamente las agencias, los clientes y todos felices de que sus mensajes tenían audio. ¡Claro! Entonces empecé yo a transmitir con un poco más de alegría. Y resulta que a mí me da risa porque nosotros transmitíamos, pero viajamos en los aviones a donde fuéramos, sí. Y nosotros siempre íbamos allá atrás, los de la televisión, con Adolfo Pérez, todos delegados, y las estrellas eran pues los de la radio. Sí. No, al final la historia se cambió, ya nosotros íbamos adelante y los de la radio. Claro. Nosotros éramos los de los autógrafos, los de las fotos, sí. Los del reconocimiento, de los estadios donde llegáramos. Había estadios como Helsinki, por ejemplo, en Finlandia, que la gente no veía el partido, la gente nos veía a nosotros. Era el show. Era el show. ¡Vamos a la barraca de la selección colombiana con el esférico! Una algarabía, Dios mío. Y yo creo que formábamos parte del paquete de la Selección Colombia. Por supuesto. Llega por primera vez el celular y a los jugadores de la Selección Colombia les dan unas panelas impresionantes, sí. Y a nosotros también nos dan los famosos celulares. Entonces nosotros con celulares, Dios mío, compartíamos con la Selección Colombia, con los embajadores en todas partes del mundo. Nosotros éramos estrellas. Eran rockstars. El rockstar. Al lado del Tino Asprilla, el pibe Valderrama, sí. Álvarez de Valencia. Éramos las estrellas. Y de verdad que yo creo que se dio un cambio y una transición importante. No, yo te tengo que confesar también algo. En el Estadio Centenario de Armenia, yo jugué fútbol. Un día creo que jugó la Selección Colombia, no sé en qué año fue, no sé si fue para la Copa América o antes, no me acuerdo, no sé si fue un amistoso, algo en el Centenario. Y yo, como había jugado fútbol, jugué fútbol casualmente y tenía acceso como a los camerinos, entré y todos los compañeros del equipo del club pues iban a pedirle autógrafos a los jugadores. Yo me fui corriendo a pedir un autógrafo. Te fui a pedir un autógrafo. No. Yo soy unas personas a las que tú le diste los millones de autógrafos. Me acuerdo que te interrumpí subiendo la escalera de la transmisión y ¿entonces para dónde va? Yo no. A mí los jugadores, la verdad, me importan 5. Yo necesito es por el autógrafo de William. Y me acuerdo que subiendo la escalera,
Pues, obviamente no tienes por qué acordarte. Qué bonito, qué bonito. Pero sí me acuerdo de eso, un poco lo que pasaba en Helsinki es... Y mi papá y mi mamá decían, no, pues es que tú eres un enfermo de eso. Y la narración... E incluso me acuerdo que yo en el 94 pensaba en ese momento, porque tú no narraste el televisión en el 94. No, ya Y dije, estábamos. esto le cayó la sala a Colombia, porque no está William Vinasco narrando. No. Yo pensaba eso, te lo juro, yo de niño decía, ¿por qué cambiaron si ya la fórmula nos funciona? Venimos de hacerle 5-0 a Argentina, ¿por qué vamos a cambiar el narrador si a través de la narración lo que tocabas decir es un paquete completo? Nos cambiaron el narrador y mira lo que pasó. Sí, yo no sé, pero había como una tradición, si yo narraba, entonces había buena suerte y como que las cosas funcionaban, me había contratado a la televisión de Ecuador para transmitirlas a ellos y yo no sé qué pasaba, pero cuando iban a cobrarnos un penalti, un tiro libre en contra, yo empezaba, que no va a entrar, que no, y no entraba esa bola. Yo no sé qué era más el hincha ahí metido ferviente, Dios mío, haciéndole fuerza a Colombia. Y cuando atacábamos, vamos, suena la música de Colombia, ataca Colombia, viene el gol, viene, sí, pum, se metía el gol. Era una locura, Dios mío. Claro. Terminábamos de transmitir eso. Se me venía encima todo el mundo. ¡Gracias! Sí, gracias. La despedida en medio de colombianos. Chao, hasta luego. Y todo impresionante. Y empezamos a transmitir desde diferentes plazas. Entonces nosotros terminamos un partido. Adelante Medellín, adelante Cali, adelante Bogotá, adelante Barranquilla. No. Toda Bogotá, una locura. Toda la costa, todo el interior, una locura. Una sola voz. Una sola voz. Era impresionante. Y empezaron después del Mundial de Francia empezaron las redes sociales y entonces el internet ya llegó y se masificaron esos goles y hoy por hoy el gol de Rincón, los goles del 5-0 y de todo se volvieron con visitas de millones y millones de personas. Digo, ¿pero qué está pasando esto, Dios mío? Rockstar. No es un rockstar. ¿Podrías tener en tu cabeza cuáles fueron los tres goles entre tantos que más... ¿Puedes recordar tus 3 goles favoritos desde la narración, desde todo el contexto? No podría olvidar el de Rincón, lógicamente. Sí, tenía que tal vez encabezar ese listado porque habíamos jugado, como te decía, un gran partido y lo conseguimos en el minuto 47 del segundo tiempo y nos da el paso a la siguiente ronda, octavos de finales en el Mundial. Del 5-0, a mí me encantó mucho el gol por encima del árbitro del Tino Asprilla, por encima del arquero, el cuarto que termina por encima de él, casi cayéndose, se la coloca al ángulo posterior y termina de rodillas hacia la tribuna, cateando ahí de todo, agradeciendo al cielo, Dios mío. Parece un gol de una concepción impresionante, de una emotividad increíble. Y me encantó el gol frente a Israel del Palomo Zuriaga también. Claro. Ese gol nos abrió la puerta y la entrada al Mundial de Estados Unidos, porque nosotros íbamos al Mundial de Italia. Sí, tienes toda razón, porque fue muy difícil ese partido contra Israel y lo valoré más cuando jugamos en Tel Aviv contra la selección de Israel, porque allá encontramos un equipo crecido, sólido, fuerte, creímos que íbamos a pasar por encima de ellos y no, hasta el minuto 90, Dios mío, un 0-0 que no supo, era horrible. Y terminé allá en el estadio de Tel Aviv llorando, agradeciéndole a Dios, al cielo, a todo. Y después la RAI transmite los últimos instantes de ese partido con la presencia de Maturana y todos esos muchachos alrededor, y yo llorando por la clasificación, yo echando la lágrima, y cuando el presentador, Yanni Mina, dice, ¿es posible que un narrador llore por un gol? Y, todo, y contesta Niguita y el pibe y el profesor Maturana, es que llevamos más de 30 años sin entrar a un mundial. Entonces, ustedes están acostumbrados a participar en un mundial, los italianos han estado casi en todos, pero para nosotros fue demasiado importante eso. Y tengo unas imágenes donde realmente se conmueven también los compañeros de la Selección Colombia. Sí, es posible, muy posible, que esté llorando no solo el narrador, sino todos los narradores de Colombia. Pero me llama mucho la atención. O sea, para ti las palabras tienen poder. Sí. O sea, no solo moviste, gracias a William Vinasco, Atención Colombia, fuimos a un mundial.
No, porque la esperanza es lo último que se pierde, que no, Sí. vamos, y como que todas esas frases que ya se convirtieron en frases populares de las conversaciones, pero también tú, devolviéndonos un poco en el tiempo, ¿qué te repetías tú cuando eras voz comercial o antes cuando estabas con tu mamá, quien amabas, Sí, adorabas verdad. con el alma, o seguramente, pues obviamente, aún, por supuesto? ¿Qué te repetías? ¿Qué te decía? O tu mamá, ¿qué eran esas palabras que te decías a ti a dónde querías llegar? ¿Cuál era en ese momento la esperanza es lo último que se pierde? ¿Cuál eran esos mantras que te repetías para llegar a donde estás y donde has llegado? Mi mamá tuvo dos conceptos importantes de mi vida profesional. El primero, que ella con el fútbol se fue enamorando de esa voz y sintiendo ese orgullo de ese hijo que realmente era como la voz de la Selección Colombia en la televisión. Y posteriormente, por esas locuras, una propuesta que tuve, el presidente Uribe me propuso que fuera su jefe de debate. Y entonces me fui como encaminando en el campo de la política más por los viajes que había hecho. Entonces conocí muchos gobernantes, tuve oportunidad de estar cerca de personas que influyeron mucho en el desarrollo de sus países y fui yo asimilando muchos desarrollos de ciudades y dije yo creo que yo puedo aportar mucho y yo no sé si hice bien o hice mal, pero en ese momento decidí aceptar la invitación a la alcaldía de Bogotá. Claro. Eso cambió por completo el concepto de mi mamá, que ya me vio de ser una estrella, una figura muy querida, a ser una persona que ya no todo el mundo quería, ya era cuestionamientos, ya la oposición, ya la censura, ya un narrador deportivo, un periodista cómo se va a meter a dirigir una ciudad, ya aparecieron una serie de comentarios y ella dijo, si ya tú vas a seguir en la política, ya yo no te voy a apoyar, ya no cuentes conmigo, si quieres que yo te dure muchos años, por favor retírate de eso. Fue un cambio muy importante. Y eso me hizo pensar mucho en que primero estaba mi mamá que otra cosa. También entré a un mundo demasiado complejo, donde las cosas, a diferencia de la empresa privada, no las podías manejar como querías, sino que ya debías contar con terceras personas, con una maquinaria, un equipo, y las cosas se me empezaron a enredar. Entonces regresé a la narración deportiva y creo que ella descansó en paz después de que vio que su hijo había seguido sus consejos. Pero sí, para mí fue tal vez la mayor felicidad y satisfacción haberle dado gusto a ella y que ella supiera que seguí sus consejos. ¿Y desde niño quisiste ser narrador? ¿Quisiste ser de niño? ¿Con qué soñabas de niño? Ser narrador deportivo a los 10 años. ¿Cuándo fue la primera vez que te sentaste a narrar, ser la voz comercial de todos esos locutores deportivos? Pues, ¿Cuándo fue? Bueno, antes, el año en el que te sientas a hacer voz comercial de una transmisión deportiva. Pues la verdad, Alex, es que yo comencé sin querer. Me llegó la narración o la locución de casualidad. Yo iba a ser sacerdote en aquella época. En cada familia alguno tenía que ser sacerdote, sí, o monja, tenía que ser alguna de las hermanas. ¿Y tú eras cuántos hermanos? 5 hermanos. ¿Y tú eras el elegido? El elegido para ser sacerdote. Empecé en el colegio. ¿Te imaginas dando la misa? Me imaginé de pronto. Pero esta noche que nos esperen en la casa, señoras y señores, por favor. Y entonces terminé el colegio de Nuestra Señora, donde hice mi primaria, declamando. Entonces lo mío era la declamación y gustaba mucho la voz mía y la interpretación. ¿Qué es el beso? ¿Qué es el beso? Pregunta el mundo y yo respondo. El beso para mí es como la unión de labios que, olvidando los agravios, la maldad y la traición, arrancan del corazón con fuerza avasalladora todo el amor que atesora. Y me gané un concurso de declamación distrital, después nacional, y el padre Agudelo, Guillermo Agudelo Giraldo, que terminó siendo párroco de Cristo Rey, le llamó mucho la atención la voz mía. Entonces yo, con una capa, siempre era el lector de la misa. Entonces yo me ponía, por favor pónganse de pie, que ingrese el celebrante. Y después leía la epístola
y posteriormente entonaba el Santo, Santo, entonaba el Santo, y bueno, yo era el lector tradicional, y las Semanas Santas es así, pues yo me las sabía de memoria, el Jueves Santo, la ceremonia del lavatorio de pies, el sábado ceremonia del cirio pascual y la bendición del agua bautismal, domingo de Ramos. Yo tenía todo muy claro, ya yo iba a ser cura. Y con el paso del tiempo, el padre, que era muy amigo de otro sacerdote, el padre José Vicente Echeverry, era dueño de una emisora Kennedy. Allá hacíamos un programa que se llamaba Ecos de la parroquia de San Ignacio de Loyola. Al padre Echeverry le gustó la voz mía y me contrató para que fuera su locutor control. Entonces empecé a vincularme a la radio por medio de esta emisora. Allí había un colega, Jorge Campuzano, y le pregunté yo a Jorge, ¿cómo hago para ser locutor como tú? Me dijo, William, hay que sacar una licencia, hay que estudiar, hay varias clases de licencia. Entonces entré yo al Colegio Superior de Telecomunicaciones, empecé a estudiar ahí y alternaba mis clases de Derecho, que era lo que mi papá quería que yo fuera en la Universidad Libre, con las de Derecho Internacional en la Jorge Tadeo Lozano por la noche y en el Colegio Superior de Telecomunicaciones. Estudiaba en tres instituciones y ya trabajaba yo en emisora Kennedy. Cogía el bus municipal en la Jiménez con Quinta y me iba hasta emisora Kennedy y volvía por las noches a estudiar. Y me vinculé con el novio, la novia de el novio de una prima, era compañero de estudio de don Germán Tobón, hijo del dueño de Todelar. Y le dije yo que si me daban la oportunidad de ser supernumerario. Y ella habló con él, claro. Y ya entré yo a supernumerario de Radio Tequendama, que era la época de oro de la música de Radio Tequendama. Y entonces yo fui locutor supernumerario. Y estando en Radio Tequendama, llegó a dirigir Armando Plata Camacho, el famoso Chupo. El Chupo, hombre, Armandito, claro. Armando, se le ocurrió quitarle la marca a unos argentinos que habían hecho un récord de 2 días y medio hablando sin parar en una emisora, y entonces el Chupo me invitó a mí para que yo fuera su compañero. Y el Chupo ya tenía cierta imagen y cierto goodwill, pero después de que batimos la marca y salimos en primera página en El Tiempo, éramos en noticiero, habíamos... Por haber hablado más de... Por haber hablado 3 días y medio. ¿Y hablando sin parar, de qué? No, hablábamos de música, invitamos a la Asociación Colombiana de Locutores, llegó Pepe Cáceres y nos dio su primer capote, llegó Carlos Arturo Rueda y nos dio la bola con la que se abrió la Copa del Mundo en Barranquilla de béisbol. Todo iba para una asociación, una fundación que se llamaba IDEAR, que era Instituto de Ciegos. Y empezó a coger una fuerza, se unieron las demás cadenas. Nosotros estábamos transmitiendo desde la carrera octava 1733, y cuando terminamos el Campeonato Mundial de Locución, casi a los 4 días, desde la 19 hasta la Jiménez, era un mar de pañuelos blancos impresionante. Colombia tiene nuevos campeones mundiales. Eso fue una locura, tú no te imaginas eso. ¿Sí? No, era una locura, y entonces la gente nos llamaba, no coman manzana porque les da sueño. Teníamos un staff de médicos. Eso adquirió unas proporciones impresionantes. Nacionales, o sea, no, eso épica. Fue una locura, eso fue campeones mundiales. Y a raíz de eso, don Germán Tobón y las directivas me tuvieron en cuenta a mí, ya no solamente como un locutor, sino como una persona que podría asumir algunos retos directivos. Entonces me nombraron director de Voz de Bogotá, director de Radio Continental, que era la matriz, la emisora estrella. Estamos hablando de música. Estamos hablando de música y de noticias y de deportes y de novelas. Ya Radio Continental era la matriz. Y yo era, tenía 21 años y ya era el jefe, ya era una persona de algún reconocimiento. Y con el paso de los años, don Germán Tobón compró una emisora que se llamaba Acuario Estéreo, me invitó a que fuera socio de la emisora, después me vendió la socio, ¿y cómo? Pero qué generosidad, ¿no? Un amigo, bueno, hubo generosidad, pero también hubo un papá, don Bernardo Tobón, que le dijo, usted no puede tener una emisora por fuera de la cadena. Usted o le compra a William o usted le vende, pero usted no puede tener una emisora por fuera. Miércoles, entonces fue una gran oportunidad y una bendición para mí, porque don Germán me dijo, William,
hablé con mi papá de esto y entonces Te la vendo. Te la vendo. Entonces yo, don Germán, deme un plazo y recíbame lo que tengo. Y lo voy pagando. Y le voy pagando. Yo había importado con él precisamente una potranca del hipódromo de los Andes, del hipódromo de Palermo, y la trajimos aquí al hipódromo de los Andes. Me recibió la potranca, me recibió el carro que yo tenía, que era un Citroën Palace, me recibió una plata de ahorros de mi mamá, me recibió una bodega que teníamos nosotros por allá en la zona industrial, y yo con eso le pagué. Y ese fue el plante y la bendición para mí. Arranqué yo con Acuario Estéreo, que hoy se llama Vibra Bogotá, y en aquella época para transmitir en una emisora uno gastaba como 2 años para que le dieran uno permiso del Ministerio de Comunicaciones y no podía pasar comerciales. Entonces la emisora cogió una sintonía impresionante. Claro. Y se volvió una radio número 1 en Bogotá, Acuario. Claro. Y hoy por hoy se llama Vibra, y con Vibra compré Candela, y con Candela compré Radio Reloj 1020, 1580, que se la compré a Hernán Castrillón, que era un presentador de noticias de televisión, y cuando menos pensé ya había hecho una familia de emisoras. Mi hija me dio la mano y me acompañó, y entonces empezamos a construir una empresa familiar. Y hoy, Alex, somos lo que somos. No, pero ¿dónde estás tú? No, pero no, tremendo, increíble. Y además que, o sea, qué historia, o sea, con lo que pagaste la emisora, pero la primera emisora pero fueron llegando esas frecuencias que licitaban, o un amigo las tenía, te las ofrecía, o tú ya en algún momento dices, no, también de alguna manera dices, quiero ir organizando y quiero tener más frecuencias. Y además competir con otras cadenas y otro músculo económico que también están detrás de frecuencias. ¿Cómo lograste? Porque es que una persona que tenga frecuencias, eso no es tan... No es fácil. No es fácil. Yo creo que eres el único que tienes como el único individuo que en un conglomerado que tiene tantas frecuencias, que número 1 en ciudades, que pues armó hoy lo que se llama un holding de entretenimiento. Pero ¿cómo hiciste eso para poco a poco ir adquiriendo esas emisoras? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo fue ese plan? Algunas fueron licitadas, llegaron las emisoras como consecuencia de la adjudicación del Ministerio de Comunicaciones, ASTIC ahora. Otras fueron compradas, y yo creo que hubo algo de suerte también y de visión para ir, la plata que recogíamos de una emisora la íbamos invirtiendo en otra, y fuimos entrando a varias ciudades. Entramos a Cali, entramos al Eje Cafetero, entramos a la costa, entramos a los llanos, e hicimos un negocio que no fue muy bueno en su momento, porque Caracol y RCN consiguieron el satélite, y nosotros también compramos satélite en nuestro afán de crecer y de unir varias emisoras, y esa fue la quiebra para nosotros de mucho tiempo, porque eso, el pago de la señal, que lo hacíamos a una compañía canadiense, teníamos la central en Estados Unidos, en Cabo Cañaveral, desde allá venía la señal, valía muchísimo dinero, y nosotros mensualmente pagábamos una cuota muy alta. Nos apresuramos un poco porque ya venía el Internet. Internet acabó con las antenas parabólicas, Internet acabó con esa señal satélite, y ya nos salió muy costoso, y ahí sufrimos de todas maneras una quiebra importante que gracias a Dios logramos superar a medida de que terminamos el satélite, y nosotros seguimos adelante. Pero bueno, lo nuestro, nos dimos cuenta, era la programación, era la selección musical. Yo ya tenía una imagen de buen programador. Don Germán Tobón me había mandado a Medellín a que programara las emisoras de Todelar allá, y logré ubicar en primer lugar a La Voz del Río Grande, segundo a Radio Nutibara, tercero a Radio Familiar, 3 emisoras en primeros lugares en Medellín. Programación. Sí, programación. Lo mío era la música, la programación. Era la época de Roberto Carlos, Julio Iglesias, Camilo VI, Mocedades, el boom español de la música, el boom mexicano con Emanuel, llegó Juan Gabriel, llegó Rocío Dúrcal y Juan Gabriel en fusión. Era el boom de la canción, de los cantantes hispanoparlantes. Y yo programaba mucho, y esa herencia musical, gracias a Dios, la adoptó Karencita. Y Karen, hoy por hoy, programa Candela, programa Vibra y programa las emisoras nuestras AM. Pues bueno, papá, además solo éxitos. ¿no? Solo éxitos. Solo éxitos. Lo del satélite no fue un éxito, digamos. Eso no funcionó. Pero me quiero detener ahí un momento. ¿Qué otras cosas en tu vida? Porque también, ojo, no es fácil.
en el mundo de la radio uno encontrar personas con ese sentido, ese olfato, ese estratega, también empresario, porque tenemos la gran mayoría de casos de personas que fueron artísticamente muy buenas, pero que terminaron sin nada, sin un CD. Sí, es cierto. Es como que no se dieron cuenta, como que ese momento de gloria lo consumieron, pero no supieron qué hacer. Y tú sí te convertiste en un empresario, en un candidato a la alcaldía. Hoy tienes un campo del golf de 18 hoyos, no sé cuántos hoyos, eres golfista. Pero en esas decisiones que muchas fueron acertadas, ¿en qué otras te apresuraste? Porque todos tenemos un cuento que contar, pero también embarradas, en este caso, o quiebras o fracasos que contar. ¿Cuáles fueron esos errores que cometiste, no sé, como empresario, narrador, la decisión a la alcaldía? ¿Qué cosas de pronto? Tal vez la que más nos costó fue la de la decisión a la alcaldía, porque abrimos grietas importantes en la economía de la empresa. Nosotros no teníamos recursos de personas particulares o de empresas, sino que todo le apostamos nosotros con nuestros recursos. Tampoco teníamos concejales, por ejemplo, que nos apoyaran, candidatos que nos dieran la mano, y al no ganar, esta alcaldía la ganó Samuel Moreno, pues realmente quedamos muy comprometidos financieramente y empezamos como de cero, otra vez como a construir la empresa. Nos sirvió como para sentar cabeza y decir, no, ¿para qué nos desviamos nosotros de algo que realmente nos está funcionando bien? Esa fue una decisión que nos costó dinero y fue importante. Yo creo que lo del satélite también. Más pelado, el ahorro mío era un Renault 4, que era el carro que tenía yo en aquella época, y se lo presté a mi hermano y no tenía seguro y mi hermano se accidentó y acabó el carrito. Entonces volverlo a parar también y volvérselo a prestar a él fue otro problema, porque lo volvió a acabar 2 veces, me acabó mi único capital. Entonces eso fue delicado. Yo posteriormente compré, gracias al director del Intra, en aquella época y antes de las emisoras, era director Rubiel Valencia Cosio, de los Valencia Cosio de Antioquia, Sí. Y él me adjudicó un taxi. Entonces yo manejaba taxi, un 2DAR 72, y con el 2DAR 72 compré un Fiat Polski 75. Y yo terminaba de leer el noticiero La Opinión los fines de semana, viernes por la noche, y me iba para la 17, abajo de la 17 en el centro, puede ser con la 15, la 16, no había terminal de flotas, y allí estaban todas las flotas, y yo me iba al frente de Velotax a ofrecer los viajes a Cali. Y yo decía, sale para Cali, 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 sale para Cali, 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 sale para Cali, y conseguía mis 4 pasajeros, 3 atrás y 1 al lado mío, y salía para Plaza Caicedo. Plaza Caicedo, sale Cali, 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 sale para Cali, sale para Cali. Y yo empezaba a anunciar a las 10 de la noche, y a las 11 yo ya tenía mi cupito. ¿Sí? Y a las 8 de la mañana yo ya estaba en Cali. Y de allá para acá lo mismo. Sale para Bogotá, 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 sale para Bogotá, Bogotá, Bogotá. Y con esos viajes terminé yo pagando mi taxi 2DAR. Y con ese taxi compré Fiat Polski 75. Después esos taxis eran de color negro y techo amarillo. Después esos taxis yo los logré meter a una compañía que se llama Cauturismo. Entonces les cambié de color. La parte de abajo era blanca y el techo verde. Y los instalábamos frente a los hoteles. Yo estaba en el Hotel Tequendama y mi hermano, que manejaba el otro taxi, frente al Hotel Dan. Y entonces hacíamos las carreras de turismo, y esos daban más caché y más plática. Claro, total. Pero ¿qué tal la visión? Dios mío santo. ¿Ah? He hecho un poquito de todo. He hecho un poquito de manejar. Cuando mi hermano me quebró, pues porque acabó el taxi. No, pero tu hermano, pues. No, mi hermano, qué descaro tenerlo trabajando todavía aquí. No, pero hay que reevaluar la nómina. Compañero. Tenía yo un compañero, a propósito, que era hijo del dueño de unos lácteos que se llama Productos Pasco, venta de quesos y de todo. Y entonces yo le propuse a él que me dejara vender quesos. Y yo, cada que paso por Santa Ana y por Santa Bárbara y de todo, yo me iba a vender quesos allá para salvar el carro, que era nuestro único capital. Y yo de puerta en puerta vendiendo quesos, y allá que le iban a abrir la puerta. Pero es que ¿en Santa Bárbara? En Santa Bárbara, en Santa Ana, al norte de Bogotá, en el Chico, vendiendo quesos, imagínate. Y una vez vi un aviso en el periódico que decía, hágase millonario, vende cursos de inglés. Terminé vendiendo cursos de inglés.
Y el curso de inglés se vendía era con una encuesta que los gringos le enseñaban a uno. Entonces uno Uno es empezaba... paso a paso. Sí, le decía uno a la persona, buenos días, ¿habla usted inglés? No, yo no. ¿Le gustaría hablarlo? Así empezaba la encuesta y terminaba dando ¿Y vueltas. cómo era ese paso a paso? Yo, señor, a ver, yo soy. No hablo inglés, joven. ¿Le gustaría? Sí, me gustaría hablarlo. Se ha realizado una encuesta a nivel internacional donde la mayoría de personas que han intentado con este método hablar inglés ha cambiado su futuro. Y entonces, miércoles, yo me iba a volver millonario. Vendí un solo curso de inglés, se lo vendí a mi tío, ese es la hora que no me lo ha pagado. No la pagaron, no aprendí inglés. No aprendí inglés tampoco. Mi tío Alfredo. Nunca me contó esa anécdota. Entonces, también vendí pólvora. Que 7 y 8 de diciembre, 3 de diciembre y octubre. Era que antiguamente había casetas en las cuales uno iba y compraba la pólvora, que lógicamente no había la restricción que había ahora. Y a mí me encantaba la pólvora y los pelados todos tirábamos pólvora. Sí. Y resulta que en el mes de enero la pólvora que se quedaba, yo iba y la compraba baratísima. Y la guardaba. Y la guardaba. Uy. Y en octubre, noviembre la sacaba. Y la guardaba debajo de la cama de mi hermano mayor parmenio, que fumaba cigarros. Antes no le pasó la de Ricardo Renato Mopolanco. Estuvimos a esta de que Radio Puri no existiera. No, es verdad. No, Dios mío, ¿qué es eso? He hecho un poquito de todo. Pero qué buena, la paciencia también. Uno quiere generalmente la plata rapidito. Rápido, como cuál es el negocio que nos permite dar ya. No, guardar la pólvora de enero a noviembre habla mucho de esa paciencia. De una paciencia en estratega. A mí me gustaban mucho los cuentos, por ejemplo. Y resulta que yo alquilaba cuentos de La Pequeña Lulú, de Archie, del Santo, de Superman, de todo esto. Y entonces yo terminé montando una cuentería en la sala de la casa. Y yo alquilaba, vendía y cambiaba cuentos. ¿Y le pagaba que en arriendo a tu mamá? Y le pagaba el arriendo. Pues mi mamá y mi papá decían, este chino sí se echa para adelante, hola, y todo. Y yo me acolitaban. ¿Cómo era el cuento? O sea, ¿les vendía los cuentos? Vendían los cuentos a los vecinos, a los amigos, a la gente de la cuadra que también les gustaban los cuentos como a mí. Y mi papá me acolitaba la compra de cuentos. Y él iba conmigo a comprar cuentos y yo multiplicaba lo que alquilaba, lo que ganaba de las ventas y de todo. Y terminé yo con una cuentería impresionante. Entonces yo desde pelado, Dios mío, yo era tan inquieto. Ahí sí dice las mares, eso es Willian ha sido un cuento. Yo he sido un cuento. ¿Cuáles son esos valores que hablo? Veo la paciencia como en esta historia de la pólvora de la paciencia. ¿Cuáles son esos todos como valores o como esos talentos que tú consideras que llevas y que te han funcionado y que te han servido en tu vida? Desde vender quesos, cursos de inglés, Bogotá, Cali. Todo eso para mantenerte y para lograr lo que has logrado. ¿Cuáles son esos talentos, esos valores que tú consideras que tienes? Yo creo que yo he sido paciente, he sido persistente, he sido una persona que le apuesta a determinados proyectos y le sigue la pista, y muchos pues lógicamente han sido fracasos, otros han funcionado, pero creo que no me arrepiento de esa forma de ser un poquito atrevido, romper esquemas. La narración deportiva en televisión en el ritmo que yo le puse fue romper esquemas, cambiar la programación musical, que nosotros antiguamente en estéreo en Semana Santa se oía solamente la música clásica, y cuando Germán todo le metimos música bailable a Todelar Estéreo, y eso casi nos descomulgan. Yo creo que es apostarle un poquito a hacer cosas nuevas, a romper esquemas, y a tener fe y un poquito de confianza en que las cosas pueden funcionar. Y cuando empiezan las críticas y los cuestionamientos y empiezan a oírse que las cosas que no van bien, yo soy de los que pienso, esto va a funcionar. Mientras me dicen no, yo tengo un sí bajo la manga. Ahora entiendo mucho, pues parándonos en el hoy, este holding de entretenimiento que tiene. O sea, ahora tiene todo el sentido de que la organización no sea solo radio, sino que ahora es mucho más. Cierto. ¿Qué es hoy Radiopolis? ¿En qué estamos parados? Porque también
pues el tema de la radio con las nuevas tecnologías, con todo lo que pasa, la radio siempre la han matado no sé cuántas veces, le han Sí, dicho, sí, la radio no va, sí. pero la radio como que sale otra vez y dice, aquí estoy. Aquí estoy. Pero ¿qué más es la organización? ¿Qué es la organización Radiopolis? ¿En qué está? Yo, pues ahora casi todo lo concertamos con Karen, con mi hija, y precisamente cuando vino Internet de una manera tan arrolladora y cuando vemos que las revistas empiezan y la prensa escrita empieza a tambalearse un poco, lo mismo sucede con la televisión, entonces hablamos de no colocar todos los huevos en la misma canasta. Okay. Y bueno, también tengo la fortuna de conocer a un gran amigo, Felipe Rodríguez, y Felipe Rodríguez me habla de la posibilidad de que pongamos un restaurante. Yo ya había hecho varios intentos de restaurante y conseguí varias franquicias. Conseguí la franquicia de Planet Hollywood, conseguí la franquicia de Hooters, conseguí la franquicia de... Hooters, ¿tú pusiste Hooters? Pues aquí en esta misma sala llegó el vicepresidente de Hooters y nos mostró cómo era el negocio y cómo funcionaría, pero las cuentas no nos daban y ellos se quedaban con el 51% de la negociación y decíamos, pues esto no da. Económicamente no da. También de Jarro Café. Y Jarro Café, yo conseguí la franquicia en Nueva York. 3 años después llegó la familia Santos precisamente y me llamaron de Estados Unidos y me decían, tenemos aquí otros colombianos interesados, pero usted no nos ha dicho si finalmente se va a quedar con la franquicia o no. Y yo les dije, no, finalmente no. Entonces fue cuando la familia Santos, Fernando monta Jarro Café aquí en Atlantis, un centro comercial que hasta ahora empezaba pues a resurgir, que habían construido ellos con la familia Espinosa. Y llega el amigo que te comentaba, Felipe Santos, y me habla de unas costillitas deliciosas, espectaculares y de todo. Y entonces... a quien le vino a proponer. Bueno, yo escucho, a ver, vendí queso en Santa Ana, no vender costillas, Dios mío. No, pero entonces él tenía que la receta o el chef o la franquicia o cómo le proponen las cosas. Tengo unas costillitas ricas. Sí, tengo unas costillitas, hicimos una prueba en las afueras de Bogotá y de todo, y finalmente alquilo en Usaquén un bar, o alquilamos un bar con él, hay de esos que no funcionaba para nada, y resulta que ahí empezamos en un escenario muy pequeñito a vender las costillas y finalmente fuimos agrandando, nos tomamos el local del lado y se fue agrandando y de un momento a otro las costillitas tuvieron una aceptación impresionante. Y esas costillitas nos empezaron a dar también un peso financiero importante. Más adelante queremos ponerlas en el campestre. Conseguimos un sitio en el norte de Bogotá. Coincidencialmente ahí había un campito de golf abandonado de 8 hoyos. Pues, ¿qué tal si le metemos hoyos a esto? ¿Qué tal si le metemos golf a esto? Entonces terminamos mezclando costillitas con golf. Ya nos metimos en el negocio del golf grande, ya trajimos un diseñador importante, ya hicimos los 18 hoyos y la cosa empezó a crecer. Ese escenario sirvió para que nosotros hiciéramos anualmente los conciertos de la empresa, que es el TIM. Después los amigos de Stereo Picnic se enamoraron del sitio, entonces ya empezaron a hacer allá su concierto. Ahora vienen a hacer nuevamente en abril su concierto de Stereo Picnic y empezamos, no sé, a expandirnos en algo que nos ha motivado mucho, que es la recreación y el entretenimiento. Y ahí vamos metiéndonos en podcast. Somos líderes en podcast en este momento en Colombia y tenemos una empresa que nos seduce mucho y nos gusta hacer cosas nuevas. ¿Y le metió hamburguesas también a eso? Y le metió hamburguesas. ¿Qué más le vamos a meter a eso, William? Mira que tengo un negocio para proponerle. Terminé, imagínate que en la Feria Internacional estaban adjudicando locales en Corferias para la Feria Internacional y estaba de director de la Feria Internacional el doctor Oscar Gutiérrez, y resulta que me adjudicó un stand en el pabellón de Venezuela
y al lado mío le adjudicaron a una salsamentaria muy famosa de aquella época que se llamaba Madrileña. Y resulta que yo no tenía nada que vender y terminé comprando la luz de Madrileña, y yo a la 1 de la tarde, cuando todo el mundo estaba muerto del hambre, sacaba unos perros gigantes, les echaba salsa de todo, y terminamos vendiendo más que ellos. No, imagínate. Vendimos lo que te puedas imaginar en perros y en hamburguesas. En esa misma feria, en el pabellón de Italia, con los ahorros de ahí, compré una máquina que era antigua para limpiar ropa. Antiguamente la gente mandaba a limpiar la ropa era con Barsol, y el olor que quedaba era horrible. Aquí llegó por primera vez el percloretileno. Y el percloretileno, unas máquinas que venían de Italia, conseguí yo un sitio en Unicentro, puse allá una lavandería, abrí aquí en Nicolás de Federman abrí una sucursal, y puse otra sucursal en Chapinero. Y te cuento que ese fue un negocio que no te había contado. No, pues yo creo que hay muchos más por lo que no, lo que yo he hecho no te imaginas, pero es simplemente como contarte un poquito la ilusión de golpear puertas y de... No, y la ilusión está viva y se mantiene. Sí. O sea, todavía piensas en más negocios, en hacer. Bueno, la radio es la casa, pero desde ahí se está desprendiendo muchas cosas. Está muy, pues una visión, es el fuerte tuyo, es entretenimiento, es restaurantes, golf, hamburguesa, radio, podcast. ¿Qué más tienes por ahí en mente? Tengo un proyecto en internet ahora que yo creo que va a ser exitoso. Se lo comenté a Karen la semana pasada y me dijo, papi, eso va a ser un cañón, eso va a funcionar muy bien. Ella vive actualmente en Bali, en Indonesia, y viene la próxima semana para que hablemos del tema, porque le llamó mucho la atención, a raíz de que ahora en internet todo se masifica, en las redes estamos todos, y yo creo que puede ser, no solamente... ahí no pienso tanto en negocio, pienso más un poquito en función social. Okay. Y yo creo que en la medida en que a uno le vaya bien y le dé la mano a otros, yo creo que la cosa funciona y jalamos gente. Así como alguien nos dio la mano en una oportunidad, yo creo que nosotros tenemos tal vez ese compromiso. Está bonito. Bueno, espera. Karen, para ti. No, es mi vida, es todo. Ahí ves las fotos de Karencita. A los 2 años estaba acompañándome en la radio, haciendo Una Hora con la Sonora, el programa que llevó hace 50 años haciendo los sábados. Y es todo. Yo creo que yo no tomo ninguna decisión sin hablar antes con ella, y creo que ella hace lo mismo conmigo. Es una niña que a las 5 de la mañana, hora de Bali, todavía está trabajando. Ahora estaba conectado con ella. Hace su programa por las mañanas con Pacho, que también está al frente de Radioactiva, su esposo. Tu yerno. ¿Cómo nos salió el yerno? ¿Nos salió? Hasta el momento bien, ojalá no vaya... Vamos a mirar, Pachito. Hasta el momento bien. Pero es una niña muy trabajadora, muy pila. Me puso a estudiar ahora. Llevamos 2 años estudiando en un MBA. Entonces hemos ido a varias partes del mundo. Y ha sido simpático porque ven al papá y a la hija estudiando. Qué lindo, qué bonito. Y ha sido muy bonito. Y en más de una ocasión le he ganado en notas a ella. ¿Sí? Sí. Wow, lo digo con orgullo. Creo que tengo esa habilidad de ir un poquito más allá, y ella es un poquito más conservadora, y yo soy un poquito más arriesgado. Y nos hemos entendido mucho. Ahora vienen los compañeros del MBA a Colombia, y uno de ellos montó un negocio en México que se llama McCarthy's, que es del cual ya eres socio. Del cual ya soy socio. Del cual ya tengo ya abrí en Bogotá, exactamente. Ya en Bogotá, en la calle 81, 1270. Obviamente. Entonces, llegó con una idea medio loca de combinar grupos de rock en vivo, sport bar, con pantallas de televisión y de todo, y la venta de alitas y de cerveza del barril. Entonces... conseguimos un sitio aquí y arrancamos, y eso ha pegado muy bien. Ay, Dios mío, qué locura. Uy, la música para ti. No, es todo, te cuento. Para mí, yo creo que la música la heredé primero de mi papá, después de mi hermano, y ellos eran muy amantes de la Sonora Matancera y llevaban siempre música los fines de semana cuando se tomaban sus tragos ahí en la sala de la casa, sus cervezas. Y siempre mi papá se aparecía con música, generalmente de Celia Cruz, de Daniel Santos, de Nelson Pinedo, de Celio González, de Alberto Beltrán. Yo creo que por eso fue heredando yo la música, claro, de la Sonora, de la década de los 50 de Cuba.
Y por eso tuve la fortuna también de heredar una obra con la Sonora de un gran amigo y colega de Miguel Granados Arjona. Don Germán Tobón, cuando supo que él se fue para Super, entonces me dejó a mí el programa, que se transmitía los domingos. Yo lo pasé los sábados a las 11 de la mañana, primero en Voz de Bogotá, después en Bienvenida Estéreo de Caracol, después en Acuario y finalmente está en Candela. Yo no puedo bañarme sin música, no me despierto sin, mi alarma es la música, y ando con música a toda hora. Yo no puedo vivir sin la música. Juego golf con música. Entonces, los compañeros, ¿Qué pones ahí? generalmente salsita. Salsibiri. Uy, qué bueno, qué sabroso. Mira, la voz para ti. Yo te cuento que me preocupé hace un par de años cuando no podía gritar igual a como estaba gritando habitualmente los goles. Yo desde los 18 años, identifiqué el noticiero más importante de la radio en Colombia, que era el Noticiero Todelar de Colombia. Y con el paso del tiempo yo notaba que la voz mía no me estaba dando lo mismo, sobre todo en los goles. Conocí a un científico colombiano que operó a un cantante famosísimo que viene ahora a Colombia y a muchas personas, porque él, después de revisar mis cuerdas vocales, me dijo: William, la cuerda vocal es delgaditica y eso es como un hilo, y usted tiene como la cabeza de un alfiler en una de las dos cuerdas vocales. Si usted no viviera de la voz, yo no le diría que interviniéramos, pero me parece que vale la pena hacerlo. Y bueno, me puse en manos de él, un mes sin hablar, te cuento, después de la intervención. Y al medio, no, esa voz era una locura, esa voz mía, arranqué de cero. Y bueno, gracias a Dios y a este médico de la Fundación Santa Fe, pues yo creo que tengo voz para mucho tiempo. Y me encanta porque yo nunca imaginé que pudiera vivir de la voz. La voz te dio mucho. La voz me dio todo se lo debo a la voz, gracias a Dios. Yo nunca me imaginé que pudiera vivir de la voz porque mi mamá quería que fuera cura, mi papá quería que fuera abogado, y yo terminé siendo locutor, periodista, y te cuento que ni yo me imagino que tengo una voz más o menos agradable, pero yo hablo por teléfono y me dicen muchas veces: oye, la voz suya es igual a la de William Vinasco. No me diga eso, compañero. No me diga más. No, yo hace escuchando, mira, que me pasó iba en el carro y te escuché en una cuña con una melodía abajo, no sé si era Santa Costilla. Sí, o no sé, fue una cuña, yo. No, ahí ya. Yo. Porque siempre William es arriba, alegría, Cierto. pero encontré una interpretación así muy cercana, incluso sensual. ¿Cómo es esa cuña? Es una cuña de Santa Costilla que habla básicamente de las costillitas en Santa Costilla, chuparse los dedos es de buena educación. Ya un tono ya más intentando despertar el apetito de los oyentes. Y también imagínate que se ha hecho tradicional los 31 de diciembre, cuando yo transmito aquí en Candela Estéreo, nosotros nos quedamos ahí hasta las 12 de la noche, desde hace muchísimos años, un poema de despedida de fin de año y la bienvenida al nuevo año. Recordando a los seres queridos que se fueron, las ilusiones y sueños del nuevo año y de todo. Y la familia Candela tiene como esa tradición de la cuenta regresiva de las 12 de la noche, 10, 9, 8, 1, 0, ¡feliz año! Y también es la voz así, esa voz sentida, con una música que inspira mucha pasión y he tenido la facilidad de manejar arriba esa voz emocionante de los goles y abajo la voz de... Para chuparse los dedos. De chuparse los dedos. Pero para ir cerrando nuestro podcast, nosotros encantados, pensemos en un poema. ¿Tienes algún poema, alguna de esas declamaciones de niño o algo para dejar en la mente, en los corazones de los oyentes del podcast? Un poema, ¿qué podemos con esa voz que nos ha transmitido tantas alegrías? Nos hemos identificado hemos llorado, hemos sufrido, hemos mentado madres, con todo, gracias a todo lo que nos has transmitido. Pero, ¿qué poema tienes para...? Recordaba ahora parte del beso, que fue el poema con que te comentaba que había ganado el concurso. Me encanta ese. El concurso distrital. Si lo recuerdo un poco, dice: ¿qué es el beso?, pregunta el mundo. ¿Qué es el beso?, preguntan todos, y yo respondo: el beso para mí es como la unión de labios que, olvidando los agravios, la maldad y la traición, arrancan del corazón con fuerza avasalladora todo el amor que atesora.
Besa el bueno, besa el malo, besa el pobre, besa el rico y hasta el viejo besa. Y hay quien besa por sorpresa la cruz de su fajón, así como besó Judas, impregnando una traición. Besa a la mujer perdida, al hombre que la ha salvado. También besa el sentenciado la cruz al perder su vida. Mas yo juzgo el beso a mi manera, y que a ninguno de ustedes mal le cuadre. No hay un beso que cause más dolor, ni que más el alma taladre que el que se da con dolor al cadáver de una madre. Me salté unos pedacitos, pero Para ir cerrando. Para ir cerrando, Para ir cerrando, no, divino. Tu madre. Es la mayor pérdida de la vida. Duró cerca de 102 años. Consejera, amiga, confidente, alcahueta. Tal vez me dio el mayor consejo de mi vida, el mejor consejo, que es: mi hijo, retírese de la política si quiere que yo le dure muchos años. quiero ser feliz, y el fútbol me hace muy feliz, me decía ella. Tuve oportunidad de llevarla a 5 de los 7 mundiales que he transmitido. Viajé con ella por toda parte. Se enamoró de Uruguay y de Francia, los países que más le gustaron. Hizo las empanadas más deliciosas que yo creo que se haya hecho con el guiso vallecaucano, que las vendemos actualmente, yo digo, con la fórmula secreta de Doña Tulia en Santa Costilla. Y la llevo siempre en mi corazón. Recientemente trasladamos sus restos allá a la capilla del Gimnasio Moderno, y con frecuencia nos reunimos con mis hermanos para evocar su memoria y orar un poquito por ella y para que ilumine nuestro camino. Una señora muy especial y muy linda. Divino. William, en medio de tantas frases como arrancamos nosotros, todas esas muletillas, como tú las llamas, que arrancaste a implementar en la narración, una frase con la que, o de las que tantos conocemos, o una frase que te pudiera definir. Si estuviéramos en una narración y tú fueras el jugador, ¿qué frase identificarías a ese hombre que ha jugado en diferentes lugares, le ha metido los goles, ha perdido concursos de inglés, ama profundamente a su hija, hizo quesos, vendió perros, manejó taxis, montó una cadena y sigue disfrutando y su voz sigue enamorando? A ese jugador, ¿qué frase como narrador desde esa cabina, desde el estadio, lo identificarías? Recientemente me preguntaban por una frase que apareciera como epitafio, y yo decía: esta noche que no me esperen en la casa. Pero, esa nos sirve a todos, la verdad. Sí. Y estuvimos una vez en una transmisión en el estado de Guerrero, en Acapulco, en México, y nos sorprendía mucho cómo el gobernador del estado de Guerrero tenía una extensión del micrófono de la cantante, y mientras la cantante, inspirada, interpretaba Guadalajara, Guadalajara, él decía: falta arroz en la mesa de Venezuela, un poco más de chile, por favor, a los canadienses, están levantando la mano los colombianos, y entonces al final él decía: que no se vea miseria, que la pobreza no se note. Y a nosotros, o a mí particularmente, me quedó sonando esa frase, y yo la complementé diciendo, de ahí saqué: qué bueno que están con nosotros. Pero cuando uno está viviendo un momento bonito, que está con los amigos, que está disfrutando, que está en una fiesta, en una reunión, en algo, a mí se me ocurrió decir: esta es la vida que nos merecemos, que cuando nos vaya mal, nos vaya como hoy. Es decir, ese momento de altísima felicidad es lo peor que nos puede pasar, pero de resto yo creo que nosotros llegamos a la vida para vivir, disfrutar y pasarla rico. Este es un país complicado, complejo, como muchos países que sufren pues, los avatares del desarrollo, pero no hay un país más lindo que Colombia, y cada que viajo más extraño mi tierra, y cuando estoy en momentos muy, muy felices y muy a gusto, digo que cuando nos vaya mal, nos vaya como hoy,
esta es la vida que nos merecemos. William, para mí, que cuando me vaya mal con un invitado me vaya como... Para mí fuiste mi narrador, o ha sido mi narrador deportivo favorito de la infancia, adolescencia, de verdad, esto no es cliché, siempre. Y es un sueño también para mí, mira, los sueños, de hecho en realidad jamás pensé, fue natural. Vamos para donde William, yo recordaba cuando venía hacia acá, yo, Dios mío, yo como era de alguna manera fan de esa narración de William, y para mí estos pequeños momentos es un gran momento, porque estar sentado, escuchar tus historias para mí es un orgullo y me llena de felicidad, así que de verdad cuando me vaya mal, me vaya como hoy. Gracias William por estar en este podcast del Locutorio, gracias por tu voz, por tus historias, por la inspiración que has generado y por esa voz que nos ha unido a muchos colombianos. A ti, Alex. Debo decirte que no sé por qué imprimes una calidez como periodista que me ha metido en un mundo de absoluta familiaridad. Me has hecho sentir muy cómodo. No olvidaré esta entrevista porque nunca me he contado tantas cosas en tan poco tiempo de lo que ha pasado en mi vida, y es consecuencia de esa habilidad tuya para sacarme historias. Estoy muy feliz y no olvidaré esta entrevista, que de verdad no te falta a la verdad cuando te digo que me he sentido muy cómodo y muy feliz, como si hubiera charlado con un amigo de toda la vida. Gracias a ti. Gracias. Qué chévere, dale. El Locutorio, la historia de los que se atrevieron a ser lo que son. Conduce Alex Pinilla, @PiniJet. Síguenos en @ellocutoriodc.